Shalom, queridos amigos, yo soy la doctora Annette Pierre y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante y vamos a hablar un poco sobre la marihuana y otras drogas recreativas. Vamos a tratar de entender la visión que tiene el judaísmo de ellas y también su perspectiva mística. Así que bienvenidos todos y comenzamos. Básicamente estamos viviendo una época en la que la marihuana y otras drogas recreativas se han vuelto muy populares e inclusive tienen nombres como inofensivas. De cierta manera, no es algo nuevo. La marihuana es tan antigua como el ser humano y su uso es tremendo, pero la realidad es que es interesante ver la perspectiva que tiene nuestra Sagrada Torá, la visión alágica y también la perspectiva mística para el uso de estas sustancias. Antes de comenzar, tenemos que aclarar que las cosas no son tan simples en el judaísmo como para decir se puede o no se puede, es kosher o no es kosher. La realidad es que las cosas son más complejas porque las cosas se tienen que ver en un contexto. Y obviamente no hay ningún tema en el judaísmo, ningún tema que no sea necesario contextualizar y tomar en cuenta muchas consideraciones. Por lo tanto, pues vamos a abrir este tema a un tipo de análisis alágico de nuestras fuentes de la Torá, nuestras fuentes del Talmud y también la perspectiva mística para tener realmente información importante y tener una opinión basada sobre estos elementos que están muy accesibles cada día a nosotros. Por lo tanto, pues vamos a analizar varias perspectivas y les invito, no nada más porque es un tema fascinante, sino porque también es un ejemplo de cómo uno debe de abrir los temas a perspectivas muy variadas. En primera instancia vamos a mencionar algo importante con respecto al uso de marihuana. El Talmud menciona en muchas ocasiones, menciona un tipo de alajá, un tipo de ley, que se llama Dina de Maljuta Dina. Y esto significa que la ley en la que nosotros vivimos, por ejemplo, en México, o la ley que impera en algún estado o en algún país, debe de ser respetada por todos sus ciudadanos y por lo tanto la halajá no dice, no, no, no hagan caso de esto, sino al contrario, la ley del país que vivimos es una ley que tiene que operar también para nosotros, para todos, y por lo tanto hay países donde es completamente legal la marihuana. Estamos pensando Holanda, muchos estados en Estados Unidos, California, Colorado, Seattle, la permiten, aunque federalmente no la permitan, y por lo tanto, pues la persona no está exenta de cumplir la ley del lugar en el que vive. Por lo tanto, es muy importante enfatizar que la ley de un lugar debe de ser cuidada y debe de ser cuidada dentro del judaísmo como una ley importante. Esta es una ley que aplica a muchas otras cosas. Dina de Maljuta Dina. Por otro lado, pues uno de los temas más centrales y cruciales es si esta sustancia, en este caso vamos a hablar de la marihuana, pero también podría ser hongos, ácidos, cocaína, cualquier otra cosa, inclusive tabaco, inclusive alcohol, cosas que son aparentemente muy normales, deben de estar analizadas bajo el potencial que tienen de dañar nuestra salud. Tenemos que saber que el judaísmo le da un privilegio particular a la vida y a la salud, y por lo tanto cualquier cosa que hagamos o que consumamos, así sea saltar de un trampolín o así sea hacer una actividad peligrosa como escalar o tomar algún elemento de la naturaleza para nuestro consumo o un alimento, debe de ser evaluado cómo esto afecta a nuestra salud. Porque la realidad es que la salud viene primero. Entonces, si hay alguna actividad
en la que mi salud puede peligrar o algún consumo de alguna sustancia o algún alimento o alguna bebida que va a dañar o que a priori puede peligrar mi salud, debe de ser estudiada desde esa perspectiva. Vamos a mencionar que en el libro Dvarim, en el libro que es el último de los Humashim de la Torá, hay una advertencia de ser muy serio en el cuidado de nuestra salud. Y obviamente el cuidado de la salud no nada más implica mi cuidado físico, sino también mi cuidado psicológico, mi cuidado espiritual. Los seres humanos somos seres muy complejos, somos seres que tenemos una realidad física, psíquica, emocional, espiritual, y no somos compartimentalizados. Todo nuestro ser está invadido y está afectado por cualquiera de estas cosas que pudiera estar en peligro. Y por lo tanto, esto es un tema central porque el cuerpo, la salud, tienen prioridad sobre cualquier otra cosa. El Talmud del Masejet Julim dice que tenemos que poner un cuidado muy particular sobre cosas que son peligrosas, cosas que son mesucanim, porque muchas personas dicen, bueno, es que si es kosher se puede. Obviamente la marihuana pues posiblemente sea kosher, pero aquí no se trata de kashrut, aquí se trata de que puede haber algo que es kosher, que es apto para caer en la categoría de kosher, pero no necesariamente sano. Pues puedes tomar mucho vino y puede ser el vino kosher y puede tener los sherim, puede tener los sellos más altos de kashrut, pero si te empinas dos botellas, pues puedes hacerte un daño muy grande. Entonces aquí la pregunta y lo importante no es ver si algo es kosher, entonces la Torah lo permite. Esta es una idea que realmente yo siendo maestra de muchos jóvenes durante muchos años en preparatoria, todo el mundo me decía, pero la mota, la marihuana es kosher, los hongos alucinógenos son kosher. Sí, claro, son kosher, pero no, acá no estamos hablando de kashrut. No estamos hablando si se pueden comer o no comer, si no caen en una categoría de alimentos asurim o prohibidos. Aquí estamos hablando de si estamos conscientes de que lo que estamos tomando, a pese a que sea kosher, sea una sustancia peligrosa o sea una cantidad peligrosa o sea una conducta peligrosa que ponga en peligro nuestra vida y nuestra existencia que es sagrada. Entonces, este es un tema muy importante que tenemos que evaluar y que el judaísmo obviamente evalúa y de manera sumamente profunda y pues no hay ningún área en el judaísmo que pueda ser no importante para el judaísmo. Todo es importante. Vamos a considerar otros aspectos porque es muy importante mencionar que esto no es una clase para legitimizar o no legitimizar, es una clase que abre nuestra perspectiva al entendimiento de esta y muchas otras sustancias y esta y muchas otras actividades que pueden ser potencialmente peligrosas para nosotros. En el Sefer Baikra, en el libro de Levítico, hay una mitzvah que tiene muchas implicaciones. Y una de las implicaciones a considerar es esta mitzvah que dice, frente a un ciego no pondrás un obstáculo. Esto no es textualmente que a una persona ciega le pongas un obstáculo para que se tropiece, sino que la mayor parte de las personas son ignorantes en muchos temas y es muy fácil a una persona que es ignorante, que en este caso sería un ciego, eh, presentarle información y que esa persona no tenga la capacidad o la posibilidad de entender el contexto y la profundidad de esta información. Y en temas de salud, esto es un tema muy fascinante porque no es nada más un tema de salud, sino que cuando una persona toma una sustancia, que puede ser, como explicamos, sustancias legales como el tabaco, como el vape, como alcohol, como vino, que no están reglamentadas, y obviamente ya adentrarse a temas como
la marihuana y otras muchas otras sustancias que están expuestas y que están abiertas para muchas personas, hay que pensar que la persona se puede volver dependiente. Yo como doctora, yo tomé un importante curso en una institución de México sobre adicciones y había todo un tema de que si hay adicción o no hay adicción, si hay sustancias que realmente tienen su efecto pero no crean adicción, pero la adicción no es como la piensan. Hay cuestiones de adicción no física, pero hay veces que algo nos crea una dependencia de tipo social, asociativa, psicológica o emocional. Es decir, puede ser que la sustancia no te cree una adicción y que tu cuerpo no te está pidiendo eso, pero a veces tu psique, tus inseguridades, tu mente, tu capacidad social, psicológica, se empieza a ver mermada y afectada por esa sustancia de tal manera que crees una dependencia que no sea física, que también pueda ser una dependencia psicológica. Entonces, este es un tema importante porque en el momento que tú empiezas a consumir algo que genera en ti una dependencia y que sientes que no puedes hablar con tus amigos bien si no tomas un poco de alcohol y sientes que no vas a ir a una fiesta y la vas a pasar bien si no hay nada de estimulación, etcétera. Entonces empiezas a crear asociaciones dependientes a sustancias y a cuestiones que impiden que seas una persona que funcione en situaciones normales. Este es un tema bien importante que hay que considerar. Ahora, aun cuando una droga no sea peligrosa y que haya estudios que avalen que el consumo de tantos gramos de esta droga o el usar tanto alcohol o el usar tanto tabaco no es dañino para la salud, la realidad es que hay muchas veces que hay sustancias o hay consumo de algunos elementos que son la puerta que nos abre a entrar a consumo de cosas más tremendas o aún más peligrosas y adictivas. Entonces, no es que la persona que va a tener una drogadicción, el primer día que tomó una droga fue heroína o fue una droga tremenda, sino que muchas veces comenzó con algo que es legal, con algo social, con algo aceptado, y después fue escalando. Y definitivamente se sabe que la marihuana, que no voy a hablar de la parte médica porque no es esta la intención de esta clase, pero la marihuana puede ser que a unas personas no les afecta en nada y se sienten relajadas y bajan su ansiedad y se sienten bien, pero también hay otras personas que esto les puede generar estados psicóticos, más si la persona tiene un compromiso psiquiátrico importante, que esté o no esté consciente. La realidad es que muchas veces la entrada a drogas más pesadas puede ser una droga que no sea tan pesada como la marihuana. Por lo tanto, pues dar cabida a a un uso de algún elemento que nos puede llevar a cosas peores y a peldaños peores, pues puede ser muy peligroso. Ahora, una persona que se vuelve adicta a algo, hemos hablado acá que la adicción es como una esclavitud. La realidad es que ser adicto y ser dependiente de una sustancia es una forma de perder tu libre albedrío. Y la realidad es que uno de los elementos más valiosos que tenemos como seres humanos, por no decir el elemento más valioso que tenemos como seres humanos, es que tenemos libre albedrío. Entonces, la persona que es adicta es una persona que en cierta manera tiene una esclavitud, porque tiene que usar algo, tiene que hacer algo para estar bien o para sentirse bien, y por lo tanto es una forma muy grave de comenzar una pérdida profunda del libre albedrío. La realidad es que el libre albedrío es lo que nos hace humanos. Por lo tanto, perder ese elemento de humanidad que Dios nos dio, que es parte de la imagen y semejanzas divinas, es obviamente muy peligroso. Ahora, una persona que está adicta a algo va a hacer todo lo necesario para conseguir ese producto.
Entonces, de pronto, pues la persona no tiene problema porque está en una situación económica buena o porque sus papás lo mantienen, porque le va bien y él se procura sus drogas o sus hierbas. Pero ¿qué pasa si esa persona ya no tiene ese recurso o ya entró en algo que es aún más caro? Entonces, la persona normalmente se asocia a que una persona adicta está mucho más propensa a hacer cosas ilegales, inclusive criminales, para poder conseguir esa sustancia. Y por lo tanto, la asociación que existe entre adicción y cosas ilegales y cosas criminales es sumamente alta. Ahora, es muy importante mencionar, como dijimos hace poco tiempo, que no hay ningún tema que sea ajeno al judaísmo, porque el judaísmo es una forma de vida y es una forma de ver la vida. Y la Torah es Torah Chaim. Torah es la Torah viva y es el instrumento que nos permite entender la realidad que nosotros vemos. Por lo tanto, no existe ningún elemento que no sea revisado por nuestros jajamim. Entonces, quiero hacer un énfasis importante de que todo esto fue preguntado al uno de los poskim, de los jueces en ley más importante o el más importante del siglo XX, que podríamos citarlo como que vivió en Nueva York, que estuvo en contacto con la generación de los hippies, con la generación de Woodstock. Pues le fue preguntado a Rav Moshe Feinstein, Zichrono Braja, pregunta sobre la marihuana abiertamente. ¿Por qué? Porque pues estaban viviendo en los 60 personas que estaban realmente en contacto con esta sustancia y pues querían saber qué opina el judaísmo sobre la sustancia. Entonces, muchas de las cosas que hemos dicho son parte de la respuesta que tiene una carta en Nigeret, en la carta de Moshe Feinstein, respondiendo esto, y hay más, podríamos decir que una docena de respuestas con respecto a lo que él dijo sobre el producto. Entonces, básicamente, dentro de las cosas que dijo, que vamos a mencionar algunas de ellas, él hace una similitud muy interesante entre la persona que fuma marihuana u otras sustancias y lo relacionó con una alajá interesante que se llama el Ben Soler Morer. Este es el joven glotón y rebelde que pues está como adicto al vino, que roba a los papás para buscar su consumo, que no tiene ningún tipo de estilo, que los papás no tienen forma de educarlo. Es un caso hipotético muy interesante, que es muy improbable que haya sucedido, pero que realmente, él dice, Rav Moshe Feinstein, dice, bueno, por lo menos el Ben Sorero Morer era un glotón, era una persona que buscaba desesperadamente comida y inclusive no le daba tiempo de preparar la carne para comérsela, la comía en un estado semicrudo. Entonces, tú podrías ver esto como un caso de un joven que está perdiendo el estilo, que se está volviendo muy rebelde, o por lo menos el Ben Solero Morer comía comida. Es decir, su deseo era ser un glotón, pero por lo menos de algo que es permitido, que es la comida. Ahora imagínense esto cuando estamos hablando de un joven que está robándole a los papás o está en una casa haciendo problemas, buscando marihuana y otras sustancias. Entonces, él empieza su respuesta a través de este caso en similitud. Por otro lado, pues hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la Torah no dice que una persona no debe de tomar alcohol y el hecho es que el vino es utilizado en muchísimas ocasiones como un elemento de elevar el momento, de santificar, por ejemplo, el Shabbat, las fiestas, etcétera, etcétera. Pero también hay límites, porque, por ejemplo, una persona que tomó, una persona que está tomada, una persona que está borracha, esa persona no debe de rezar, esa persona no debe de ponerse tefilín. Y eso es un tema muy importante porque el alcohol en general causa una afección en nuestro estado de conciencia, nuestro DAT.
en nuestro conocimiento. De la misma manera, se ve en la Torah está completamente estipulado que una persona, por ejemplo, un Cohen, no podía servir en el templo o en el Mishkan si había tomado alcohol. Y el hecho es que tenemos la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que mueren estando en la inauguración del Mishkan. Y una de las posibilidades por qué murieron es porque hay una prohibición real de no tomar y atender los trabajos del templo. Por lo tanto, sí hay elementos donde dicen, está bien, sí puedes tomar, pero en cierto contexto, en un contexto de moderación, en un contexto de santificación y en un contexto de celebración. Y esto es algo que debemos entender y debemos de ponderar para tener una respuesta y una visión clara sobre el uso de marihuana y otras cosas. Cuando la persona toma, que es muy diferente tomar que fumar marihuana, básicamente el alcohol es un desinhibidor, depende obviamente de la dosis, pero en una dosis baja, el alcohol desinhibe nuestras penas, nuestras cuestiones de personalidad y por eso se usa tanto para socializar, porque la persona como que baja un poco la guarda y se vuelve más social y desinhibe mucho nuestro comportamiento moral y nuestro comportamiento, de tal manera que nos hace más sociales, pero también nos hace más imprudentes y también nos hace más peleoneros. Y como dice en la Torá, Nichnad Yain, entra el vino y sale el sod, sale el secreto. Normalmente la persona puede tener como muchas formas de ser controladas y cuando toma vino salen realidades que a veces no tienen que salir o que tienen que salir con la persona correcta. Así la persona puede llegar a ser el payaso o el malacopa o puede ser la persona el que se pone a llorar y el que arruina la fiesta. Entonces, esto es un tema importante con respecto al alcohol. Pero ahora imagínense con respecto a una sustancia que te hace de cierta manera ver cosas o alterar tu estado de conciencia, pues obviamente es aún mucho más delicado. Quiero mencionar una visión interesantísima que dice el Rebbe de Kotsk. Realmente el Rebbe de Kotsk es un rabino que vivió en Europa, un rabino jasídico, que siempre tenía como una forma muy distinta de ver las cosas y brillante. Y él dice una cosa así, dice, prefiero evitar estas conductas, alcohol, etcétera, etcétera, no nada más porque son erradas, porque son malas, sino por la pérdida de tiempo y potencial en las que te llevan. Entonces, él tiene otra perspectiva, más allá que el peligro a la salud, el peligro psíquico, el crear adicción. Dice, puede ser que a priori sabemos que están mal. Tenemos tiempo para dedicar a una cosa así, porque normalmente la gente que se dedica a tomar, a fumar, etcétera, no es que lo hace mientras trabaja y mientras está funcionando, sino que la vida es, vamos a dedicar este tiempo a echarme mi cigarrito, a tomarme mi copita, y se convierte en una actividad que ocupa mucho tiempo de tu vida. Y pues la verdad es que los judíos somos muy neuróticos del tiempo porque sabemos que tenemos la vida para hacer cosas. No venimos aquí para, bueno, a ver qué hago y a ver qué sale y bueno, a ver qué pasa. Sabemos que la visión judía del tiempo es un poco neurótica porque venimos a hacer algo. El ser humano fue creado con un propósito. Dios da a cada criatura y a cada creación un propósito. Y tenemos el tiempo contado para hacerlo. Por lo tanto, ¿por qué perder todos los días un par de horas en relajarme y perderme en una sustancia? Entonces, este es un elemento importantísimo. Tenemos poco tiempo en la vida. ¿Cómo despilfarrarlo en actividades
que consumen tanto tiempo, tanta energía, tanto dinero, en vez de ocupar ese tiempo para estudiar, para hacer mitzvot, para crecer, para refinarnos y para hacer el bien a otros. Es un tema muy importante. Ahora, cuando una persona fuma, se vuelve muy imaginativo, porque parte de lo que es este elemento es que tu mente empieza a ver otras cosas y a sentir y ver otras posibilidades que normalmente estás como muy atento a un tema y esto como que se relaja y la mente sin tanta ansiedad empieza a tener como viajes, elevaciones. Por eso en inglés se dice estar high, estar alto, estar elevado. Pero en la realidad, y se los digo muy honestamente, es que la persona que lo consume siente que está pasando mucho en su mente y siente que está avanzando mucho en sus pensamientos y en sus ideas, pero la verdad es que la persona no está haciendo nada. Está nada más ahí sentada, está aplastada y básicamente está pasando todo, pero está pasando todo en su mente, no está pasando nada en el mundo real. Y tenemos que recordarnos que nosotros vivimos en Olam Asiá, en el mundo de la acción, y lo que nos va a convertir en seres especiales y los que nos va a permitir encontrar nuestro ticún y tener acceso a nuestra misión de vida, no es pensar en todo aquello que se me ocurre, sino hacerlo. Por lo tanto, en cierta manera, es una pérdida de tiempo. Ahora, hay un elemento importante porque el concepto de las drogas tiene un impacto distinto y también dependiendo de las edades en las que se consumen. Eh, el acceso a las drogas es mucho más común en la adolescencia y en la adultez joven. Podríamos decir que la adolescencia ya no es adolescencia, porque la adolescencia antiguamente eran los años teens, lo que se llaman los 13 hasta 19, de los 13 a los 19 era la adolescencia, que son los años teens, pero hoy en día, pues la adolescencia se ha convertido en un periodo muy prolongado. El hecho es que, pues, los adolescentes se sienten adolescentes casi hasta los 30 años. Entonces, aquí hay un tema muy importante porque particularmente el uso de drogas en los jóvenes tiene una consideración extra. Y la consideración extra es que el cerebro no está completamente formado y no está completamente maduro hasta que una persona llega a la adultez. Así como hay sustancias que afectan la mente del feto o sustancias que afectan la mente de un bebé o de un niño o de un lactante, pues definitivamente los jóvenes todavía no tienen un cerebro completamente bien formado, sino que está en desarrollo y obviamente está mucho más susceptible a ser afectado por sustancias. Por eso es muy importante hacer un hincapié de que hay una edad también para todo y obviamente la edad en la que se ve más atractivo el uso de drogas y de este tipo de sustancias es en jóvenes y obviamente entre que no toman las buenas decisiones y no hay un verdadero y fuerte desarrollo de la madurez cerebral, pues la realidad es que se vuelve algo mucho, mucho más peligroso. Y una de las cosas más delicadas que he visto y que yo creo que ustedes están conscientes, es que la persona que se adentra en esta edad, las drogas, empieza a perder mucha su motivación y su fuerza vital. Desde ver a un joven lleno de vida, lleno de sueños, que se quiere comer el mundo, que quiere viajar, que quiere emprender, que quiere estudiar, vemos a chavos relajados que no hacen nada, que no aspiran a nada y que están ahí con falta de compromiso con sus propios proyectos que tenían un poco tiempo antes. Pues la persona busca este estado de comodidad, estado de aparente bienestar, de sentirse bien, no ansioso, sentirse relajado.
La realidad es que esto es un debacle, una catástrofe a todo lo que es tus sueños, tus aspiraciones, tus motivaciones y todas esas cosas que necesitas para proyectar una vida que vale la pena, como que te apagaran un switch. Entonces, la verdad es que esto también contiene otro elemento, y dice Ralph Moshe Feinstein lo siguiente. Normalmente los jóvenes viven en casa con sus padres. Muy raro que un padre vea a un hijo drogándose, un hijo tomando y que el papá esté contento. Normalmente el papá está en contra. Y por lo tanto, pues, este elemento de saber de vieja betimeja, respetarás a tu padre y a tu madre, también es no causarles un agravio de ver cómo tus hijos están tomando malas decisiones, están desperdiciando la colegiatura y la oportunidad de que utilicen ese apoyo que aún tienen de los padres para salir adelante. Y obviamente también se vuelve una forma muy enfática de contrariar a los padres y pues crear en ellos una situación de mucho agravio. Entonces, este es un tema de- definitivamente importante con respecto a los hijos, con respecto a los padres. Ahora, dice Rav Moshe Feinstein algo más. En general, en la Torah, el estado de una persona, es que la persona tiene que buscar y que tiene un potencial todos los seres humanos de tener imágenes y semejanzas divinas. Eso no quiere decir que todos lo tienen. Todos tienen el potencial, pero uno lo tiene que actualizar. Y para actualizar ese potencial, la persona tiene que tener su libre albedrío completamente libre. La persona tiene que estar verdaderamente consciente, motivada y emprendedora. Más allá de eso, hay una mitzvah en la Torah que dice Kedoshim Tiyu. Ustedes deben de ser sagrados, porque yo soy sagrado, dice Dios. Pues no nada más tenemos que parecernos a Dios, obviamente no nos imaginamos que Dios esté ahí relajado, perdido y desconectado de la realidad, sino que tenemos que ser kedoshim, tenemos que ser sagrados, tenemos que ser especiales. Y básicamente, cuando una persona quiere ser especial, tiene que llevar una vida de moderación y no de autoindulgencia. Que si la autoindulgencia es este estado en que la persona se deja llevar por sus pasiones, se deja llevar por comer mucho, por viajar mucho, por mucho sexo, por mucha droga, por muchas cosas, y lo justifica diciendo es que este es un mundo difícil, que este es un mundo complejo. La realidad es que cada vez que una persona incurre en este tipo de conductas, es una forma muy autodestructiva de ver su vida y se puede hacer mucho daño a él y a su entorno y a su sociedad. Por lo tanto, es una forma completamente irresponsable el incurrir en una situación que sea autodestructiva, donde tu conciencia, tu conocimiento, tu potencial se bajen y te vuelvas un ser irresponsable. Entonces, la verdad es que al final de cuentas, este mundo necesita mucha reparación y por lo tanto nos necesita. Por lo tanto, no podemos dedicar mucho tiempo a una actividad ociosa, perniciosa, que aunque todos los seres humanos tienen derecho de relajarse y pasarse un buen rato, hay formas mucho más sanas de hacerlo. Bueno, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista anatómico, nuestro sistema cerebral, nuestro sistema nervioso, es un sistema muy delicado que trabaja con estimuladores. Trabaja con serotonina, trabaja con adrenalina, trabaja con dopamina. Pues la persona que incurre en uso constante de sustancias, la realidad es que en un principio pues no va a haber ningún cambio, pero con el paso del tiempo, la persona empieza a perder receptores o se vuelven los receptores muy duros para ser estimulados por estas sustancias. Y por lo tanto, esto pues lleva a un estado peor de ansiedad, peor de depresión
y peor de confrontar que tu realidad, y ya tu mente ya no te responde como te debería de responder. Pues aquí entra otro tema que es muy importante. Básicamente, muchas de las personas que incurrimos en este tipo de conductas que a veces a priori sabemos que están mal, pero que pues decimos, bueno, me siento muy presionado, tengo muchos problemas, estoy enfrentando una crisis, eh, me dejó mi novio, perdí mucho en un negocio, la pandemia me arruinó. Quiere decir, siempre van a haber cosas que nos van a crear situaciones difíciles. Y esas cuestiones no las podemos nosotros cambiar, porque el mundo y la vida está hecha de tal manera que todas estas cuestiones se presentan en nuestra vida para darnos oportunidades de sobreponernos a ellas. Entonces, yo no puedo cambiar lo que está fuera de mí. Yo no puedo cambiar lo que está fuera de mí. Entonces, muchas veces, por no decir que la mayor parte de veces, y particularmente en jóvenes y en adultos esto es muy común, la persona se está escapando de su realidad al meterse este tipo de productos o sustancias. Y aunque siente la persona que necesita mimarse y necesita darse un respiro y necesita también alivianarse de tanta tensión, la realidad es que es tan temporal el alivio que causa unas copas o un churro de marihuana o una cosa, que la realidad no te escapas de la realidad por un instante, pero el regreso a la realidad es todavía mucho peor, porque te regresas y pues estás confundido, puedes estar crudo, puedes estar con dolor de cabeza, puedes estar con un vacío más grande porque no lograste nada. No es que tomaste algo para que se te ocurra una solución, sino que realmente el escapar la realidad normalmente es sumamente pernicioso y contraproducente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no querer escaparse de la realidad con este tipo de comportamientos y sustancias, porque definitivamente, además de que no arreglamos nada, perdemos y además regresamos con otros problemas que antes no teníamos. Ahora, quizás uno de los elementos más importantes, que este va a ser un elemento que tenemos que tirar un comentario y eventualmente vamos a tener oportunidad de volver a hablar de estos temas. Hay muchas personas y básicamente todos los seres humanos, en algún momento de nuestra vida, tenemos un deseo importante de trascender, de elevarnos, de estar en contacto con cosas más elevadas, dejar lo monótono de lo mundo físico, de la sobrevivencia, del trabajo, de estoy aquí para sobrevivir y queremos buscar lo que nuestra alma anhela, que es elevación, trascendencia. Y esto es muy válido. Es decir, es muy válido que todos los seres humanos tengamos estos deseos y es bueno tenerlos. Pero aquí la cuestión es, ¿esto justificaría el uso de estas sustancias para lograrlo? La pregunta es muy real. La persona lleva una vida, hace, deshace, trabaja, pero a veces quiere estar elevado. A veces la persona quiere elevarse porque quiere sentir esa divinidad, quiere sentir esa trascendencia. Entonces, ¿podemos utilizarlo para eso? Bueno, ustedes saben que en inglés, cuando una persona fuma, cuando una persona se mete alguna de estas sustancias, se llama estar high, estar arriba, estar elevado. Y definitivamente hay que validar que una persona que quiere estar elevado es porque valida este elemento de espiritualidad, de trascendencia, de contactarse con Dios. Pero, y esto va a ser muy breve como lo va a contestar, pero la realidad es que el proceso para elevarse en el judaísmo debe ser un proceso gradual y consistente. Quiere decir, tú tienes que generar todo un tipo de
disciplinas, actitudes, estudios, preceptos, cuidado de cosas que te vayan llevando de una manera personal y natural a un estado de conciencia más elevado. Y por lo tanto, cuando una persona desea elevarse, pero no ha hecho ese trabajo diario de hoy un poquito rezo, un poquito medito, hoy voy a hacer mitzvot, hoy voy a hacer un poco más de esto, hoy voy a incrementar mi apreciación del mundo y de la naturaleza y de los seres humanos. Cuando una persona va creando todos estos elementos que acabo de decir en manera diaria, disciplinada, trabajada, la persona lo que está logrando en ese momento es lo que en Kabbalah se llama, está creando una vasija. ¿Por qué tienes que crear una vasija? Porque tú quieres acceder a la luz, tú quieres contener luz. Padre, pero para poder contener la luz tienes que crear la vasija. El problema de una luz sin vasija, que lo dice el Shirata Kelim, es que la luz es muy peligrosa cuando no hay vasijas correctas. Y puede hacer mucho más daño la luz que la oscuridad. Quiere decir, el deseo de iluminación es muy legítimo y es muy validado en el judaísmo, pero en el judaísmo te dicen, ok, pero tienes que crear un sistema para que cuando te eleves, cuando estés en contacto con esa luz, la puedas contener. Y no nada más es para contenerla, sino que hay una manera que dice Emmanuel Levinas que es pernicioso buscar una conexión con Dios y aislarte del mundo y vivir en una ermita y volverte un ermitaño y desatender tu cuerpo y desatender tu vida y desatender tu medio ambiente y aventarte a elevarte con Dios, tener una relación con Dios y ya, me quiero conectar con Él y no me importa el mundo, no me importa mi familia, no me importa mi cuerpo. Lo único que deseo es conectarme con Dios. Es una visión completamente ajena al judaísmo y está prohibida. Por lo tanto, este deseo de elevación es muy válido. Este deseo de estar en contacto con Dios, de trascender, es muy válido y lo tenemos que hacer. Una vida espiritual, una vida plena, una vida judía profunda, está llena de oportunidades para ir incrementando tu conciencia. Y puedes llegar a estar high cantando, y puedes llegar a estar high estudiando Torah, y puedes estar high de estar con un grupo de amigos disfrutando esto. Y también puedes estar high a través de la meditación, pero lo tienes que hacer de manera gradual y lo tienes que hacer de manera constante. Y lo tienes que hacer parte de tu vida. No es un palomazo en el que dices, ahora lo logré. ¿Para qué lo estás buscando? ¿Para qué estás queriendo esta conexión? Entonces, estas son preguntas que nos debemos de hacer y es muy importante entender que en el judaísmo todo lo que eleva y todo el camino para subir también tiene que tener un camino para bajar y también gradualmente. Porque la espiritualidad se tiene que ejecutar en la materia. No sirve una espiritualidad carente de materia, porque eso se llama espiritismo y está prohibido. La espiritualidad se tiene que cultivar, la persona se tiene que elevar y tiene que bajar con esa información y con esa iluminación y con ese conocimiento y traerlo a su realidad para mejorar su entorno, para dar clases, para ser mejor persona y para llevar esa espiritualidad al plano de lo físico. Tenemos que recordar el Pardés. El Pardés es esta historia impresionante donde cuatro rabanim, cuatro tanaítas, entran en el Pardés, en el huerto, entran en este estado de superconciencia y que en realidad pues les fue de la patada. Quiere decir, cuando entran al Pardés, Rabbi Akiva lleva la misión y les dice, señores, tengan cuidado, vamos a entrar en un lugar donde hay mucha luz y donde tienen ustedes que tener una objetividad y una fuerza para integrar esta luz de manera correcta.
Y en esta experiencia sabemos que Ben Azai muere, que es como una crisis. Ben Zoma enloquece. Elisha Ben Abuya Ajer se vuelve un hereje, un epicoides. Y aquí va Ben Yosef, entra en paz y sale en paz. Entonces, es una experiencia que suena muy atractiva, pero imagínate que vas con 4 amigos a una fiesta y 3 salen muy mal y nada más tú sales bien. Es muy peligroso. Esta experiencia que está en el Talmud relatada, y es una experiencia muy importante, nos dice los peligros de elevarse sin tener las bases emocionales, psíquicas, correctas para poder interiorizar esa experiencia mística. Por lo tanto, mucha gente que desea elevarse se pierden en el viaje y se pierden en esa luz y después su realidad es incomprensible y incompatible con lo que vieron y pueden desarrollar estados muy importantes de psicosis y de daños psicológicos y espirituales muy tremendos. Así que mucho cuidado. En pocas palabras, como lo dijo desde el principio Dios a Adán, no hay atajos para regresar al Edén, no hay atajos para subir al Olam Yetzirah y ya llegué y me metí y aquí estoy. Todo el mundo quiere regresar al Edén, todo el mundo quiere regresar a ese mundo de placer donde no hay muerte, donde todo era fácil, donde todo era accesible. Pero una vez que salimos del Edén, recordemos las sabias palabras, como dice Dios, y no vaya a ser que ahora el hombre, ya después de comer del Etzadat, de haberse separado, de haber pedido un mundo de proceso, ahora estire su mano y coma del árbol de la vida y se quede aquí eternamente con defectos importantes. Y esta es la visión tan interesante de que pone a 2 ángeles con espadas, que se llaman las Jereba Betapejet, con las espadas envolventes de fuego, protegiendo la entrada del Edén. No es que Dios no quiere que entremos en el Edén. Lo que pasa es que no podemos entrar si no trabajamos por él. Nosotros tenemos que trabajar nuestra espiritualidad, nosotros tenemos que trabajar nuestro mundo físico, nosotros tenemos que trabajar nuestras emociones y ser meritorios de esas experiencias elevadas, místicas y trascendentales. No son gratis, no hay atajos, tenemos que ir por el camino seguro, que es el camino del esfuerzo, de la disciplina, del mejoramiento personal, del refinamiento personal. No busquemos atajos, salen muy malas cosas. Y finalmente, voy a hablar algo que he hablado en otras clases y que puede llegar a esclarecer mucho la visión que tiene el judaísmo de lo que es la relación con Dios. Todo el mundo piensa que la relación con Dios es yo le rezo a Dios, yo me llevo con Dios, Dios se acerca a mí. Sí, Dios está padrísimo y está todo el tiempo buscando que lo contactemos, eso no hay duda alguna. Pero la relación con Dios incluye la relación con el prójimo. Dios no dio la Torá para que te contactes con Dios y le reces todo el día y te vayas a vivir a un bosque y estés en un nirvana perpetuo. Dios te dio la Torá y creó un mundo. Y tu relación para acercarte también a Dios es a través de mejorar tu mundo y de atender las necesidades de este mundo. Esta imagen que ven aquí es lo que se llama la estrella de la redención de Franz Rosenzweig. Como pueden ver, en la punta, en el ápice está Dios, aquí está el ser humano y aquí está el universo. Vean qué interesante es la relación que tenemos cada una de estas partes. Por lo tanto, la relación no es lineal, no es la relación mía y Dios y que el mundo se muera, no. Aquí la relación es Dios, el hombre y el universo. Nuestra relación con Dios se dio a través de la revelación. Y así fue con Moshe en la zarza ardiente, y así fue en Sinai, y así fue en esos momentos especiales donde Dios se reveló al ser humano y le dijo cuál es su tikkun, qué tiene que hacer, cuál es su misión.
La relación que tiene Dios con el universo es lo que se llama la creación, porque Dios creó todo, incluyendo a los seres humanos. Pero la relación que guarda el ser humano con el universo es lo que se llama redención o geula. La redención no es que alguien va a venir a salvarnos al mundo y al universo, sino que nuestra situación como seres humanos es crear una responsabilidad con Dios y con el mundo que vivimos. Y por lo tanto, no hay una espiritualidad que sea directa con Dios y yo estoy bien con Dios y el mundo me vale. El mundo es importante porque es la arena en donde nosotros vamos a actuar en manera responsable y vamos a hacer que el reino de Dios viva con nosotros. Por último, y no menos importante, muchos de ustedes y muchos de nosotros decimos, estamos viviendo en generaciones muy egoístas. Los niños, los jóvenes son muy egoístas, están nada más pensando en ellos. Y la realidad es que no es así. Ojalá fueran egoístas. Estamos viviendo en un estado de narcisismo. Y el narcisismo, a diferencia del egoísmo, el egoísmo es quiero todo para mí, pero quiero lo bien para mí. El narcisismo, no sé si conocen la historia de Narciso. Narciso era un joven que estaba tan enamorado de su imagen que cuando se vio proyectado en la superficie de un lago, se acercó tanto que se hundió. La diferencia entre un narcisista y un egoísta es que el egoísta busca todo para él y no lo quiere compartir, pero busca el bien para él. El narcisismo es una persona que está completamente volcada a él, pero que no le importa si es bueno o no para él. Y por lo tanto puede ser dañina su actitud que tenga hacia la vida. El uso de estas sustancias no es otra cosa que puro narcisismo. Es el mal y el daño aplicado a pensar de que te estás haciendo un bien. Tenemos que tener mucho cuidado de que esto no nos suceda a nosotros y no nos suceda a nuestros jóvenes que están en una formación y que es el futuro de la humanidad. Señores, hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya parecido interesante. Yo soy la doctora Annette Pierre y en el contexto de esta clase quiero hacer una gran recomendación. Hay una mitzvah en la Torah que dice, Ubajarta Bajaim, escoge para la vida. Escoge la vida para que vivas. Obviamente es obvio, ni modo que escoja la vida para que muera. Pero hay mucha gente que escoge la vida para morir. Usar drogas es realmente usar la vida para morir. Y este es un legado importante que tenemos que dar educadores, adultos, doctores, en un momento de tanta confusión, en un momento de tanta elementos, tanta accesibilidad a tanta información, tenemos que ser firmes. Tenemos que entender que esto no es un asunto menor. El futuro de la humanidad depende de este mensaje. Escojamos la vida para vivir. Por último, ayúdate y Dios te ayudará. Estás teniendo problemas psicológicos, estás teniendo crisis existenciales, busca ayuda. Yo sugiero mucho a las personas que quieren una ayuda para aclarar aspectos de su vida importantes, que pidan ayuda a este correo, debimedresh@gmail.com. Es una persona que sabe hacer cartas cabalísticas personalizadas utilizando el árbol de la vida, la energía personal de cada quien, del nombre de la parashá, y una ayuda psicoemocional, espiritual, puntual para resolver aspectos de tu persona, de tu vida, que están ahí en desequilibrio y puedes pedir ayuda para lograr mejorar en estos aspectos. Por último, ahora sí, y no menos importante, quiero desearles que tengan un día precioso, una semana bella y bendecida.
Y quiero decirles que en Shombrim Laboker estamos un grupo de 5 maestros trabajando en manera constante en traer temas importantes y relevantes para tener una vida mejor, una vida más plena y una vida con significado. Agradecemos muchísimo toda la ayuda que ustedes nos dan, tanto apoyando el canal con sus likes, sus comentarios, así como los donativos que nos hacen favor de llegar, para que nosotros podamos seguir trabajando en este importantísimo proyecto y hacer una sociedad con ustedes. Por lo tanto, su ayuda es muy importante para nosotros. En Shomrim Laboker les tenemos mucho agradecimiento y en nombre de Annette Pierre y de todo el canal de Shomrim Laboker, les saludamos con gran cariño y con gran emoción. Que estén todos muy bien y nos vemos en la próxima transmisión. Muchísimas gracias.